Bueno, continuando con el curso, ya terminamos nuestro primer tema que habíamos comentado, era conociendo el plastisol. Ya con esto esperamos que tengan un conocimiento un poquito más amplio de a qué nos referimos con el plastisol, qué es en sí el producto y en dónde de manera muy general que comentamos se está utilizando, ¿no? Y ahorita prácticamente dentro de lo que es las etiquetas y llaveros que es más común ubicarlo, ¿sí? Dentro de lo que es la parte publicitaria. Ahora, vamos aquí a continuar. El temario nos marca nuestro segundo tema, que es con el que vamos a continuar, que es herramientas necesarias para el curso. ¿Sí? Ya tachamos acá el tema anterior y estaríamos ahora hablando sobre el segundo tema. Recuerden que está abierto el chat. Si hay alguna pregunta que vaya dentro del tema que ahorita estamos manejando, recuerden que la vamos a poder, les vamos a dar respuesta, pero de todas maneras, ya lo habíamos comentado, al final vamos a dejar un espacio abierto para cualquier otra pregunta que tengan y dudas que les vayan surgiendo. Si quieren, anótenlas y las profundizamos un poquito más al final. ¿Sale? Ok, sí, perfecto. Ah, Alonso. Pregunta Alonso, ya para cerrar el tema. Ok. Pregunta, ¿es tóxico el plastisol? Ok, bien. Bueno, antes de continuar, eh, no hay un tema específico, pero hablando de lo que era el plastisol, te lo voy a responder, Alonso. En sí, el estudio, hay un estudio internacional que maneja la FDA, que es también de repente con el que nos basamos, ¿no? Para las cuestiones de regularizaciones o certificaciones internacionales. Como les comentaba, la empresa es fabricante, entonces tenemos que estar apegados de repente a ciertas normas. El plastisol como tal está considerado como un material de bajo riesgo, pero tiene sus diferencias, es decir, hablando en el mercado estadounidense o alemán, el europeo pues, el plastisol como tal se considera tóxico, pero no es algo concluyente dado que hay unos estudios donde el único componente tóxico con el que hace referencia es el plastificante. Es un componente que hay variedades y en el caso del plastificante que se utiliza de manera muy general para lo que es grado industrial, ellos lo tienen catalogado como un grado tóxico medio. Es decir, que no tiene afectaciones al momento, no es veneno. E incluso en algunos países se utiliza de manera muy regular. Solamente hay que tomar en cuenta que si lo que queremos fabricar, hablando de plastisol, va a tener contacto con alimentos, hay un plastisol específico que se utiliza para el contacto con alimentos, que ya trae un plastificante especial, viene con pigmentos, en caso de ser pigmentado, viene con pigmentos libre de metales. Y entonces ese tipo de plastisol sería para grado alimenticio, que prácticamente es casi el mismo que se utiliza como para el grado médico, que por ahí ya les había comentado, no sé si recuerdan. Entonces, de resumidas cuentas, tóxico como tal no es veneno, es como cualquier otra pintura vinílica, podríamos decirlo, catalogarlo sobre esa línea, tiene su grado, pero a fin de cuentas no es un veneno, no es algo tóxico y se puede trabajar simplemente que sea, hablando del horneado, que sea un lugar ventilado, pero se puede tocar con las manos, así sin guantes, no hay ningún problema, pues hay que lavarse posteriormente, pero de manera muy general nosotros podemos asegurarles que no es un veneno, no es algo tóxico, pero sí hay que considerar
Si lo queremos para grado alimenticio, hay que hacer la aclaración y comprar el adecuado, que es para grado alimenticio. ¿Sale? Entonces ahora sí, con eso espero que quede respondida tu pregunta, Alonso. Entonces ahora sí, vamos con el tema 2. ¿Va? ¿A qué nos referimos con el tema 2 de herramientas necesarias para el curso? Las herramientas necesarias que necesitaríamos para el curso es que en su caso ustedes que están en línea deben de tener un horno, eso es lo principal. Debe de haber un horno, ya sea de gas o eléctrico. Y retomando un poquito lo de la pregunta de Alonso, el horno que utilicen para las pruebas o para sus muestras o si ya quieren empezar a hacer producción, ese horno ya no lo pueden utilizar para alimento, ¿sí? Porque se desprende o sea, hay un producto residual después de curar o al momento de estar curando el plastisol, que es un alcohol y cloro. Entonces, eh, queda impregnado el horno, por lo tanto ya no es apto para alimento. Ahí sí hay que tener cuidado, ¿sí? Que es el resultado del proceso, más no el producto, el resultado del proceso. Entonces ahí necesitan tener un horno que hayan definido, o sea, que lo separen y ese horno nada más lo van a utilizar para el proceso del curado del plastisol, ¿ok? No se puede utilizar ya para alimentos, así es de que si no tenían un horno, que de hecho fue una de las cosas que por ahí se les pedía, que tuvieran ya un horno eléctrico, un horno de gas, pues sí, hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? ¿Qué más necesitan? El silicón, que ya les habíamos mandado la muestra, o más bien el producto de silicón que iban a requerir para hacer un molde pequeño. Este, guantes para evitar que se vayan a quemar, que eso es lo que necesitarían de entrada. Y herramientas comunes, ¿no? A lo mejor unos desarmadores o destornilladores, según como los conozcan, como para poder levantar el producto, o agujas de tejido, que también, si recuerdan la lista que les enviamos por correo electrónico, que son elementos comunes que de repente hay en casa, precisamente por esa razón, que hay en casa o que tengo de repente en la caja de herramientas, ¿no? Entonces es el horno, eso es lo más importante, porque si no curamos el plastisol, pues va a quedar líquido, no va a secar como comúnmente se le conoce, ¿no? No, o sea, no va a secar, no se va a hacer duro. Los segundos son los guantes, que podamos manipular el molde caliente o la parte del horno, las herramientas. También la botellita que también les mandamos en el kit. La botellita para ahí vaciar el plastisol, que es como una jeringa, ¿no? Que por ahí ya la están viendo. Y el gancho, un gancho, dijimos, un gancho, una varilla, un desarmador de punta de cruz, un picayelo pudiera ser, no, así que tener cuidado. Y una loseta o un área donde puedan ustedes colocar el molde caliente e incluso el horno, perdón, que esté el horno en un espacio donde no vaya a haber peligro que vayan a caerse ustedes, a alguien a arrimarse y que se vaya a quemar. O sea, su espacio de trabajo, como viene mencionado ahí en el pequeño volantito que les hicimos llegar a través de su correo electrónico, sí, que no haya manera de que vaya a haber un accidente, tanto para ustedes como para las personas que estén a su alrededor. Entonces, la herramienta en general, pues es esa, ¿no? Retomando el volantito que les enviamos, y aquí lo repasamos, es el horno, el silicón que les enviamos, la botellita, el material, el gancho o picayelo o desarmador de punta de cruz, que es para poder desmoldar, sus guantes para temperatura, guantes para calor, y la loseta, ¿no? O dijimos una superficie donde tengan colocado el horno y donde van a poder colocar el
molde caliente para poderlo manipular. Y lo último que dijimos es una charola o un molde, un tupperware, como luego le dicen, un molde de topper. eh, o de Betterware, dice acá Javier. Sí, un molde, ¿no? De plástico donde puedan colocarle agua para poder colocar ahí el molde caliente de silicón y que se enfríe, ¿va? Entonces eso es prácticamente lo que necesitamos. Ahorita lo vamos a ir revisando. Correcto, entonces al parecer vamos bien. Ya checamos los materiales que tiene cada quien, ya nos los mostraron y ya comparamos pues con los que tenemos nosotros, que regularmente recomendamos, que era lo que estábamos platicando. Ya cada quien tiene armado su kit ahí y vamos a pasar entonces al tema 3. Vamos a conocer un poquito, a profundizar un poco lo que ya habíamos comentado, que era los tipos de plastisol. Ya habíamos comentado un poquito, ¿no? Por ahí les había comentado que hay grado alimenticio o lo que es el grado médico también. Y vamos entonces con este que sería el tema 3. Vamos a ver algunas láminas, pues algunos ejemplos y las diferencias que hay entre cada uno de ellos, para que de igual manera, conociendo el tipo de plastisol, ustedes puedan enfocarse quizá a algún mercado, ya que no nada más hay lo que es para etiqueta o lo que es esto que estamos viendo ahora, que es el llavero, sino que quizá alguno de ustedes quiera incursionar en alguna de las otras industrias para las cuales existe un plastisol, ¿no? Entonces vamos a continuar con con el tema, ¿no? El tema número 3.